Hola queridos amigos, como sabrán, desde hace algunos meses hemos estado desarrollando investigaciones en los bosques secos y del árbol de palo santo. Hace poquito terminamos en el bosque de Joa, en el cantón Jipijapa, y hoy culminamos aquí, en los bajos del cantón de Montecristi. Hoy es el último día en el que vamos a recolectar datos y acompáñenos en esta travesía. Hola amigos, estamos aquí en el bosque de los Bajos, pues después de 2 meses de trabajo hemos culminado ya las actividades de nuestra parcela que hemos instalado bajo la metodología de Dry Floor. Pues como sabemos, recordar un poquito, es una parcela que mide 100 de norte a sur y de este a oeste 50 metros, la cual corresponde a media hectárea. Dentro de esta hay 50 subparcelas, a las cuales se les ha medido las características de los árboles, entre ellas características visuales y datos que se pueden tomar. Estos datos han sido registrados en una plataforma que tiene nombre Cocolet. Mi nombre es Jimmy Vinces, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro del Manaví. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y en este estudio nos basamos en los protocolos de Dry Floor, que era hacer la toma de datos de los árboles mediante el DAC, con esta cinta métrica que se observa aquí, y recolectaban también lo que eran ciertos datos, que eran la altura del árbol, las infestaciones de si habían lianas o otra clase que afectara al árbol. Bien, mi nombre es Alex Mora Arcentales, tesista de la Universidad Laica Eloy Alfaro del Manaví, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Pues bueno, culminando aquí el trabajo en la comunidad de los Bajos, en la parcela que hemos designado al azar. Y bueno, un trabajo muy complicado, muy interesante, hemos aprendido mucho, sobre todo porque nos repartimos el trabajo de ciertas maneras. Cada uno de nuestros compañeros tesistas que estaban también a cargo de su actividad, pudimos trabajar muy bien. Mi actividad en cuanto se encargaba simplemente lo que era realizar el marco alrededor de los árboles en el tronco, pintar con color rojo, ya que en estos bosques hay que determinarlo con un color que sea muy apreciable, al ser un bosque seco. Y bueno, también clavar la placa en la cual estaba enumerado el número de parcelas, la subparcela y el árbol en que nos encontramos. Mi nombre es Antonio Narváez, soy tesista de la Facultad Laica Eloy Alfaro de Manaví, perteneciente a la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Mi función aquí en el bosque y aquí en la parcela fue la de delimitar y guiar a los compañeros hacia la subparcela. Yo cogía el punto de los límites superior izquierdo de la subparcela y lo marcaba en el GPS. Una de mis funciones principales dentro de aquí de la investigación fue la recolección de la toma de muestras para llevarla al laboratorio y así ver la cantidad de carbono almacenado. El trabajo ha sido bastante complicado ya que nos tocó la época seca y la época lluviosa, pues climas diferentes. Ahora estamos en la época lluviosa, ya terminado, y se puede observar bastante vegetación, algo que complica al caminar por los senderos, a la ubicación de la delimitación de las parcelas, ubicar la piola y cosas de ese tipo, ¿no? Pues lo importante es que se ha terminado. Ahora el siguiente paso es la base de datos, analizarla, estudiarla y con esto poder sacar discusiones y resultados para publicar varios artículos científicos, ¿no? Recordar que hemos estado trabajando con la Universidad Técnica de Manaví, directamente con el doctor Carlos Salas, con ULEAN, con los tesistas Alex Mora, Jimmy Vinces y Antonio Narváez. Asimismo soy yo, Adrián Murillo, el representante del Departamento de Desarrollo e Investigación de Guggenheim. Síganos en nuestras redes sociales para conocer cómo avanzamos en cada una de nuestras investigaciones referente a los bosques secos y al árbol de palo santo.